Bien, bueno, ya con el último modelo que vimos, que fue el binomial negativo, terminamos lo que son la familia de distribuciones que tienen en común el experimento Bernoulli, ¿ok? Que son experimentos de carácter independiente con reposición, ¿ok? En los cuales extracción tras extracción el espacio muestral permanece inalterado y por ende la probabilidad siempre es la misma, la probabilidad de obtener éxito o fracaso en alguna de esas extracciones, ¿ok? Hemos visto que entonces en los modelos Bernoulli podemos tener diferentes casos, como por ejemplo el más general de todos es el binomial, ¿ok? Le sigue el multinomial cuando tenemos más de dos categorías involucradas en ese experimento. Luego tenemos el experimento geométrico, que es el que se centra en la obtención del primer éxito en ese muestreo después de varios fracasos consecutivos. Y el caso más general, que es el binomial negativo que acabamos de ver hoy, que es el que se refiere a la obtención de R éxitos, ¿ok? Del Résimo éxito después de varios fracasos, ¿ok? Bien, vamos ahora a conocer el modelo hipergeométrico, aunque realmente esto ya vendría siendo una repetición o una continuación de lo que vimos para el primer parcial, porque al igual que el modelo binomial, el modelo hipergeométrico se deduce también de los tipos de muestreos que vimos en el tema 2 de probabilidades. ¿Ok? Si recordamos, aquí esto yo de hecho lo voy a pasar muy rápido porque esto es prácticamente repetir la clase del modelo hipergeométrico que vimos para el primer parcial. Los tipos de aplicaciones de la distribución hipergeométrica son muy similares a los de la distribución binomial. Nos interesa el cálculo de probabilidades para el número de observaciones que caen en una categoría específica. Sin embargo, la distribución binomial requiere que los ensayos sean independientes. Por consiguiente, si se aplica esta distribución, digamos tomando muestras de un lote de artículos, el muestreo se debe efectuar reemplazando cada artículo después de observarlo. Por otro lado, la distribución hipergeométrica no requiere independencia y se basa en el muestreo que se realiza sin reemplazo, que si recordarán bien fue el tipo de muestreo que vimos en el primer parcial, para el primer parcial. Las suposiciones que conducen a la distribución hipergeométrica son las siguientes. La población o conjunto que se va a muestrear se compone de n individuos, objetos o elementos. Por lo tanto, n nos da indicio de que es una población de tipo finita. Si supongamos que vamos a muestrear pelotas amarillas y pelotas rojas, ¿verdad? Entonces, la suma de las pelotas amarillas y de las pelotas rojas tiene que ser igual a n. Cada individuo puede ser caracterizado como un éxito o una falla, o un éxito o un fracaso, y hay m éxitos en esa población. Es decir, si nuestras pelotas amarillas y pelotas rojas, ¿ok? Son las que componen a la población, a la n, ¿verdad? El número de pelotas amarillas, supongamos que es el evento que nosotros queremos considerar como evento exitoso en nuestro muestreo, el número de pelotas amarillas vendría siendo denotado por la letra M. Luego tenemos el otro parámetro del modelo hipergeométrico, que es el tamaño de la muestra. Es decir, de mi extracción de tipo sin reemplazo, ¿verdad? El número de extracciones que yo realice la representaremos con esta n minúscula. Con toda esta información reunida es posible identificar una variable aleatoria de tipo hipergeométrica como sigue a continuación. X, que es la variable aleatoria, sigue un modelo hipergeométrico H de parámetros n mayúscula, n minúscula y m mayúscula, donde n, como recordarán, es el total de individuos, elementos u objetos que componen a la población. ¿Ok? N vendría siendo el tamaño, n minúscula vendría siendo el tamaño de la muestra, ¿ok? O el número de extracciones que se van a realizar. Y M mayúscula vendría siendo el número de resultados, el máximo número de resultados exitosos que se pueden obtener de allí.
si X corresponde a la variable que mide el número de resultados exitosos en un experimento de tipo hipergeométrico, entonces el menor valor de X puede ser 0, es decir, que en esa extracción ningún resultado fue exitoso. Y el mayor valor que toma X puede ser justamente el número total de valores exitosos o elementos que corresponden a resultados exitosos en esa población. La deducción de la función de masa. Bien, bueno, la deducción de la función de masa es básicamente repetir la clase de muestreo aleatorio sin reposición. Por lo tanto, yo me voy a ir directamente a la ecuación de la función de masa. Si nos basamos en la fórmula de las probabilidades hipergeométricas que nosotros estudiamos para el primer parcial, podemos deducir a partir de allí la fórmula del modelo hipergeométrico, ¿ok? Donde X representa el número de resultados exitosos dentro de la muestra de tamaño n. Fíjense que entonces tenemos un cociente donde el numerador es el producto de dos números combinatorios, es decir, el combinatorio de resultados exitosos, ¿ok? Por el número de resultados no exitosos. Todo esto dividido entre la combinatoria de la población al tamaño de la muestra, donde X va de 0 hasta M, siendo M el máximo número de resultados exitosos posibles en esa población. Si graficamos, por ejemplo, esta variable hipergeométrica que de parámetros 30, 5, 10, este sería pues la forma característica de la curva, o mejor dicho, de la función de masa. Este sería una muestra, es un modelo hipergeométrico donde el tamaño de la población es de 30, el tamaño de la muestra es de 5 y el número de resultados exitosos, ¿ok? Máximo que puede haber en esa extracción, ¿ok? Fíjense que aquí tendríamos 10, ¿ok? N vale 5 y este vendría siendo 10, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos pelotas amarillas y pelotas rojas. 10 representaría el número máximo de pelotas rojas o pelotas amarillas que hay en esa muestra, dependiendo de lo que para nosotros sea exitoso en ese muestreo. Ahora, así como existe el modelo hipergeométrico para dos categorías, podemos también generalizar al modelo hipergeométrico de múltiples categorías, que sería el modelo hipergeométrico general, que también ya vimos en el primer parcial. En este caso estaríamos tratando para K clases de artículos, ¿ok? Definiríamos entonces variables aleatorias x1, x2, etcétera, hasta x sub k. Es decir, por cada clase se define una variable aleatoria dada, ¿ok? Se tiene que cumplir que la suma de los valores que adquiere cada variable aleatoria tiene que ser exactamente igual a el tamaño de la muestra. Esto es algo similar a lo que vimos en el modelo multinomial. ¿Ok? Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera. Si nosotros agarramos y analizamos en esta tabla de datos, ¿ok?, los diferentes valores que puede tomar un modelo hipergeométrico generalizado, ¿verdad? Fíjense que, bueno, para este caso tendríamos que para los elementos de la categoría X, el máximo valor es 3, elementos de la categoría Y, el máximo valor es 5, los elementos de la categoría Z, el máximo valor es 2, el total de la población es de 10, ¿ok? Fíjense que la suma de las tres categorías, de las cantidades correspondientes a esas tres categorías tiene que ser exactamente igual al tamaño de la población, ¿ok? Esa es una condición importante. El tamaño de la muestra lo podemos fijar, por ejemplo, en 5, y una cosa importante es que los valores que adquiera cada una de las variables independientes entre sí tiene que ser tal que cuando se sumen tiene que dar 5, es decir, X, Y y Z no pueden tomar cualquier valor, sino un conjunto de valores específicos. Si mi tamaño de muestra es 5, entonces lo que puede pasar es que X valga 0, Y valga 3 y Z valga 2.
Ese puede ser un caso. Otro caso es que x siga valiendo 0, y valga 4 y z valga 1. ¿Por qué? Porque de esta manera siguen sumando 5. O puede ser que a lo mejor x y z valgan 0 y y valga 5 directamente. Y así sucesivamente. O sea, podemos obtener diferentes combinaciones, pero son combinaciones que están restringidas a que la suma de los valores que adquieran cada una de las variables tiene que ser exactamente igual al tamaño de la muestra. Entonces, dependiendo de ello, nosotros metemos cada uno de los valores en la fórmula de la función de masa y podremos obtener cada uno de estos resultados. ¿Okay? Bien, estos son los gráficos, pero bueno, esto es más que todo como información referencial. Les recuerdo que estas guías ya están montadas en módulo 7, así que ustedes pueden complementar lo que se vea en clase, lo que se ve en las clases por videoconferencia con el PDF. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria hipergeométrica, en el caso de dos categorías, ¿ok? Bueno, vendría siendo la sumatoria de la función de masa, ¿ok? La forma que tiene ese gráfico es, como es de esperarse, una función escalonada. Y en resumen, estas serían las ecuaciones del modelo hipergeométrico. De referencia, se les deja a ustedes la fórmula de la esperanza y de la varianza. La esperanza vendría siendo entonces n por m entre n. La varianza es una expresión un poco más compleja, se las dejo aquí para que ustedes la revisen, ¿ok? Básicamente, bueno, este es el modelo hipergeométrico. No me quiero extender mucho con esto porque, vuelvo y repito, ya es algo que se ve, se ha visto, se ha venido viendo desde el primer parcial, desde la preparación para el primer parcial. Vamos a los ejercicios. El primer ejemplo. Un lote contiene 100 piezas de un proveedor de tuberías local y 200 unidades de un proveedor de tuberías del estado vecino. Si se seleccionan 4 piezas al azar y sin reemplazo, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Entonces, si el evento que consideramos o el resultado que consideramos exitoso es extraer piezas que sean del proveedor local, vamos a definir como M a 100. En la población sería 100 más 200, 300. Y el tamaño de la muestra n minúscula, 4. Con toda esta información podemos definir la variable y se puede aplicar la función de masa, que es tal cual la que tenemos aquí. Fíjense que es aplicar directamente la fórmula de la función de masa al tener ya identificados los parámetros que componen o que caracterizan al modelo hipergeométrico. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o más piezas sean del proveedor local? Aquí entonces tendríamos que aplicar función de distribución acumulativa. 2 o más piezas significa que x sea mayor o igual que 2. Entonces había que calcular el complemento del resultado de que la función de distribución acumulativa sea evaluada en 1. Entonces sería 1 menos la probabilidad de que sea 0 o 1. 0 más 1. Al sustituir en la fórmula nos da este resultado. Como pueden ver, son ya expresiones en las cuales ya estamos más o menos acostumbrados a trabajar. Entonces, pasamos ahora al siguiente ejemplo. Lotes con 40 componentes, cada uno que tengan 3 o más defectuosos, se consideran inaceptables, es decir, se rechazarían en un proceso de control de calidad dentro de una determinada fábrica o almacén. El procedimiento para obtener muestras de lotes consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que en la muestra se encuentre exactamente un componente defectuoso si en todo el lote hay 3 defectuosos?
Entonces, lo primero que hay que hacer es deducir los parámetros del modelo hipergeométrico. 40 vendría siendo el tamaño de la población. Lotes con 40 componentes, entonces son 40, la población es de 40 componentes. Extracción al azar y sin reposición es 5, entonces n minúscula vale 5. Y si se sabe que en todo el lote hay 3 defectuosos, quiere decir que el parámetro m de mamá, vale 3. ¿Ok? Ese es pues el éxito, el evento el que consideramos éxito, es detectar esos componentes defectuosos. Bueno, teniendo claro todo eso, podemos entonces definir a la hipergeométrica de parámetros 40, 5 y 3, siendo 40 el tamaño de la población, 5 el tamaño de la muestra y 3 el número de componentes defectuosos que hay en esa muestra. Bien. Los valores que toma la variable x vendrían siendo 0, es decir, que aparezcan 0 en la muestra, 1, 2, máximo 3. ¿Ok? Se debe calcular entonces la probabilidad de que haya un componente defectuoso, exactamente un componente defectuoso en esa muestra de tamaño 5. Bueno, es simplemente aplicar directamente la fórmula de la función de masa del modelo hipergeométrico, que nos da como resultado 0.3011. Otro ejemplo. Considere un envío de 20 refrigeradores de segunda mano, 3 de los cuales tienen compresores defectuosos. Si X es el número entre 5 refrigeradores seleccionados al azar que tienen compresores defectuosos, determine la probabilidad de que se detecten al menos uno de los refrigeradores con compresores defectuosos. Asuma que los muestreos son sin reposición. Cuando ya nos dicen que el muestreo es sin reposición, podemos asumir con toda confianza que se trata de un modelo hipergeométrico. Entonces ya lo que vendría es la fase de detectar cuáles son los parámetros que caracterizan a dicho modelo. El envío es de 20 refrigeradores de segunda mano. Quiere decir que el tamaño de la población es de 20. 3 de los cuales tienen compresores defectuosos. Quiere decir que la M mayúscula, la M de mamá, vendría siendo de valor 5. ¿Ok? El número, perdón, M vale 3, perdón, disculpen. Y si el número entre 5 refrigeradores seleccionados al azar, es decir, hay una muestra de los 20, se toman 5 al azar, el tamaño de la muestra vendría siendo 5. ¿Ok? Luego podemos deducir que la variable x, que representa el número de defectuosos que pueden caer en esa muestra, sería 0 defectuosos, 1 defectuoso, 2 defectuosos, hasta 3 defectuosos. Pueden haber 4 defectuosos en esa muestra de tamaño 5. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque nos dicen que se sabe que 3 de ellos están malos o tienen compresores defectuosos. No hay 4, ni 5, ni más, solo máximo 3. Por lo tanto, el máximo valor que toma la variable x viene siendo 3, a pesar de que el tamaño de la muestra es de 5. ¿Ok? Eso es importante, no caer en confusiones con eso. Una cosa es el tamaño de la muestra y otra es el tamaño o el número de aparatos defectuosos en esa población. Ahora, algo distinto sería si en vez de ser 3 aparatos con compresores defectuosos fuesen, por ejemplo, 6 aparatos defectuosos, ¿verdad? O 6 refrigeradores con compresores defectuosos, ¿cuál sería el máximo valor que tomaría X? Sería no 6, sería 5. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra es de 5. ¿Lo ven? Eso es importante que sepan detectar ese tipo de cosas. Pues ese puede ser el caso en que puede pasar de que tengamos que haya más artículos defectuosos, ¿ok? Que artículos en la muestra. Entonces, bueno, ¿cuál sería el valor máximo que toma X? Eso es importante saberlo diferenciar claramente.
¿Cuál es la probabilidad que nos pregunten? La probabilidad de que se detecte al menos uno. Es decir, al menos significa que hay uno, dos, tres o más. Bueno, en este caso, si son tres, puede ser uno, dos o tres. Esa probabilidad, ¿cómo se calcularía? Bueno, si planteamos la ecuación de probabilidad, es decir, probabilidad de que la variable sea mayor o igual que 1, ¿verdad? Eso es igual a 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en 0, ¿verdad? Bueno, entonces simplemente se calcula 1 menos la función evaluada en 0. Como es la función evaluada en el primer valor, ¿ok? Es simplemente 1 menos la función de masa evaluada en 0 directamente. Al sustituir y evaluar nos da como resultado que es 0.60 o 0.6009. Bien, con esto ya hemos terminado lo que es el modelo hipergeométrico. El modelo hipergeométrico es de rápido repaso porque vuelvo y repito, ya lo he dicho varias veces, disculpen, pero es que es importante recalcarlo siempre. Es un modelo que ya estamos acostumbrados a trabajar con él desde la época del primer parcial. ¿Ok? Entonces, bueno, los ejercicios son básicamente es una, una continuación, pues, o un repaso de lo que ya hemos trabajado para el primer parcial, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que no lo estudien, estudienlo, practíquenlo. Vuelvo y repito, es importante saber detectar cuáles son los parámetros, saber que cuando nos dicen que es un modelo, es un muestreo sin reposición, entonces significa que estamos en presencia de un modelo hipergeométrico. Si no nos da valores de probabilidades, ¿ok? Es porque no estamos en presencia de modelos Bernoulli o modelos derivados del experimento Bernoulli, sino que estamos ya en presencia de un modelo hipergeométrico con mucha posibilidad, o sea, con mucha seguridad. Vamos a ver ahora el último modelo que va para el segundo parcial, que es el de los más importantes de la estadística. La distribución de Poisson. Los experimentos que producen valores numéricos de una variable aleatoria X definida como el número de resultados que ocurren durante un intervalo de tiempo dado o en una región específica se denominan experimentos de Poisson. Fíjense que hay que hacer esta distinción. Puede ser en un periodo de tiempo dado o en una región dada, es decir, puede ser en una longitud, un espacio de tiempo, un área o incluso un volumen. El intervalo de tiempo puede ser de cualquier duración, como un minuto, un día, una semana, un mes o incluso un año. Por ejemplo, un experimento de Poisson podría generar observaciones para la variable aleatoria X que representa el número de llamadas telefónicas por hora que recibe una oficina. Por otro lado, si se habla de regiones, la región específica puede ser el segmento de una recta, un área, un volumen o quizás una pieza de material. En tales casos, X podría representar el número de bacterias en un cultivo, ¿ok? En una placa de Petri, por ejemplo, o el número de imperfecciones en un rollo de tela, o en una lámina de acero inoxidable, o una lámina de aluminio embobinado. Un experimento de Poisson se deriva entonces de algo que se conoce como el proceso de Poisson, que tiene las siguientes características o propiedades. Primero, el número de resultados que ocurre en un intervalo o región específica es independiente del número que ocurre en cualquier otro intervalo de tiempo o región del espacio disjunto. De esta forma, vemos que el proceso de Poisson no tiene memoria. Es decir, existe independencia entre un evento y el siguiente. Un evento de Poisson es independiente de otro evento Poisson dado. La probabilidad de que ocurra un solo evento, un solo resultado durante un intervalo de tiempo muy corto o en una región pequeña es proporcional a la longitud del intervalo o al tamaño de la región y no depende del número de resultados que ocurren fuera de este intervalo de tiempo o región dada. La probabilidad de que ocurra más de un resultado en tal intervalo de tiempo corto o que caiga en tal región pequeña se considera insignificante. Históricamente, el término proceso se ha utilizado para sugerir la observación de un sistema en el tiempo. Por otra parte, es importante utilizar unidades de medida consistentes en el cálculo de las probabilidades, las esperanzas y las varianzas.
¿Por qué? Porque cuando veamos a continuación la función de masa, vamos a ver que esta depende de parámetros que son medibles, ¿ok? Según el tiempo o según la región con la cual se está trabajando. Veamos. Sea X una variable aleatoria de Poisson, entonces se denota como X, sigue una Poisson de parámetros lambda y t, siendo lambda la tasa de ocurrencia del evento observado y t el ancho del intervalo o región de observación. Fíjense bien, vuelvo a leer. Lambda representa la tasa de ocurrencia y t el ancho. Veamos la función de masa. La función de masa es lambda por t. El resultado de lambda por t tiene que ser siempre un número adimensional. ¿Por qué? Porque si lambda representa una tasa de ocurrencia, por ejemplo, tantos eventos por minuto o tantos eventos por segundo o tantos eventos por día, la unidad de medida vendría siendo días a la menos 1, minutos elevado a la menos 1, segundos elevado a la menos 1, etcétera. ¿Lo ven? Y si t representa el ancho del intervalo o de tiempo, pues supongamos, si estamos midiendo lambda, tantos eventos por día, es decir, la unidad de medida de lambda es días elevado a la menos 1, t tiene que medirse también en días, de manera que cuando se ocurra este producto, días con días a la menos 1 se cancelan y entonces da como resultado un número adimensional. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque parte de los errores que también pueden ocurrir cuando se trabaja con la función de masa de la distribución de Poisson es que se trabajen con unidades que no son consistentes entre sí. Por ejemplo, que se trabaje con días a la menos 1 y con minutos para el valor de t, para el parámetro t. Entonces no es consistente. O a los días se pasa a minutos o los minutos se pasan a días. Lo importante es que tienen que ser consistentes para que cuando se produzca la multiplicación de parámetros dé como resultado un número adimensional. Fíjense que también tiene que ser adimensional el exponente del número de Euler. Fíjense, vamos a ver la fórmula con más detenimiento. La función de masa vendría siendo lambda t elevado a la x dividido entre factorial de x multiplicado por el exponencial de menos lambda t. ¿Okay? Para valores de x comprendidos entre 0 en adelante. Como pueden ver, Poisson es también una variable aleatoria discreta infinita numerable, no tiene fin, no tiene un número máximo. ¿Ok? Lo curioso es que como con las otras variables aleatorias discretas infinitas numerables, conforme se incrementa el número de eventos o los valores de x, su probabilidad se hace cada vez más pequeña. Bien. Las probabilidades más altas corresponden a los primeros valores de x, pero conforme vamos avanzando, se hacen cada vez más pequeñas e insignificantes, como pueden ver en esta tabla. La función de distribución acumulativa, bueno, simplemente sería la sumatoria de la función de masa. ¿Ok? La forma que tiene es el igual que las demás funciones de distribución acumulativa, es una función escalonada, que también tiene convergencia en 1. La convergencia, la demostración de la convergencia de la distribución acumulativa se las dejo planteadas aquí en la lámina, que ya ustedes pueden acceder a ella desde módulo 7, al igual que la deducción de la función generatriz de momentos. ¿Ok? Esta es más que todo información de carácter estrictamente referencial. En todo caso, lo que es importante es que sepan que la deducción de la esperanza y la varianza conduce a un mismo resultado. La esperanza o valor esperado es exactamente igual a la varianza, es decir, lambda por t, lambda por t. Si nos vamos a la ficha característica del modelo, bueno, sería entonces la notación. ¿Cuáles son los parámetros característicos de la Poisson? La tasa de ocurrencias y el espacio en que está ocurriendo ese evento. Los valores pueden ser 0, 1, 2, 3 en adelante. Es una variable aleatoria discreta infinita numerable. La función de masa tiene esta forma.
La función de distribución acumulativa es la sumatoria de la función de masa directamente. La esperanza y la varianza valen lo mismo, lambda t, lambda t. Bien. Otra cosa importante que tiene el modelo Poisson es algo que se conoce como la composición y descomposición de modelos Poisson. Es decir, nosotros podemos generar combinaciones lineales de modelos Poisson. Consideremos un proceso de conteo Poisson que conduce a definir una variable aleatoria Poisson X como el número de eventos A que ocurre en un intervalo de tiempo de observación T, de manera que X sigue una Poisson de parámetros lambda T. Considere además que el evento A puede separarse en varios eventos A sub I, ¿ok? Siendo I de 1 hasta N, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta A sub N. De tal manera que en el proceso de conteo pueden definirse otras variables aleatorias X sub I que también van a ser variables Poisson, ¿ok? Que ocurren en el mismo intervalo de tiempo T. Entonces, a cada X sub I puede denotarse como X sub I sigue una Poisson de parámetros lambda sub I y parámetro T. Es decir, para esas variables Poisson, X sub I, todas van a tener en común el parámetro T, pero se van a diferenciar entre ellas por el parámetro lambda. Se tiene que cumplir que la suma del valor que toma la variable Poisson X, por ejemplo, si quiero medir el número de la probabilidad de que ocurran 7 eventos Poisson, entonces X va a ser igual a 7, pero entonces las X sub I de la descomposición que sufre la variable Poisson X tiene que ser tal que cuando uno sume los valores que tomen X1, X2 hasta Xn, sean tales que cuando uno los sume te dé exactamente igual a la Poisson original. Un ejemplo típico puede ser este. Si los defectos que se observan por centímetros cuadrados de un determinado producto laminar se clasifican en 3 clases: rayones, arrugas y golpes. Voy a hacer una pausa un momentico, disculpen. Si los defectos que se observan por centímetros cuadrados de un determinado producto laminar se clasifican en 3 clases: rayones, arrugas y golpes, y si el número de defectos que se observan sin discriminar la clase siguen un proceso Poisson, podemos definir las siguientes variables: sea Y una Poisson de parámetros lambda Y, T, número de defectos en general observados, es decir, sin discriminar si es una arruga, un rayón o un golpe. Luego podemos definir X sub 1 como una variable Poisson de parámetro lambda X sub 1 T, que se refiere al número de rayones observados específicamente. X sub 2 se referiría entonces al número de arrugas y X sub 3 al número de golpes observados. Por lo tanto, se tiene que cumplir que Y es la suma de X1 más X2 más X3 en la misma región T. ¿Ok? Se dice también que ocurre un proceso de composición de modelos Poisson si nosotros agarramos y sumamos las 3 lambdas que tenemos aquí y nos tiene que dar como resultado la lambda de Y. ¿Ok? En el ejemplo anterior, como les dije, Y podemos agarrar y sustituir la lambda sub Y por la sumatoria de las lambda sub X sub Y. Bien. Por el contrario, si nos dan la información sobre la probabilidad P sub I de ocurrencia